Ángel, como te conocen aquí en Valle María, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, sí, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la invitación a este nuevo aniversario de los 35 años de la gesta de Malvinas. Y para mí la verdad es algo muy importante porque en realidad estamos honrando a los 649 héroes. Yo siempre digo que ellos son los héroes, los que quedaron allá, y para mí es un honor poder reivindicar su gesta, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ellos dieron su vida por la patria. Lo que uno más puede dar es dar su vida, en este caso por la patria. Y saber de que apenas nosotros somos, en este acto que estoy haciendo hoy acá, con la invitación que ustedes hacen, estamos haciendo una pequeña cosa de lo mucho o los insuperable que ellos hicieron. Digamos, uno prácticamente no hace nada a lo que ellos dieron, ¿no? Yo lo siento de esa manera, sí, en realidad. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias a la comunidad de Valle María, gracias por aceptarme desde un primer momento, desde que llegué acá en el 2010, y gracias por hacerme sentir uno más de esta comunidad, ¿no? De esta aldea. Yo he hecho muchísimas notas a excombatientes, no debo tener la cantidad en este momento anotada, pero nunca me tocó entrevistar al papá de un héroe, como decía Ángel. Recibimos a don Carlos Figueroa, que nos visita. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Muchas gracias a usted por la invitación. Es un gusto estar acá con el compañero Paz. Yo los acompaño a todos los lugares que puedo. Porque lo siento y lo hago por los que quedaron allá. Porque mi hijo ya prácticamente no me corresponde a mí, sino que le corresponde a la nación. No sé, yo soy muy corto en las palabras. Bueno, la verdad que por eso le digo, yo le decía recién, es la primera vez y por allí los nervios traicionan, ¿no? Quizás lo hemos hablado con Ángel, con Adrián Franco en algunos momentos, con otros excombatientes de Malvinas, y como que la charla es un poco más fácil. Preguntarle un poco sobre su hijo, digamos, cuáles son los recuerdos que tiene, cómo fue esa partida de ese hijo hacia Malvinas. Bueno, mi hijo estaba en el crucero General Belgrano, ya llevaba más de un año, era soldado veterano y soñaba con venirse a Buenos Aires, que era donde vivíamos, y entrar en la facultad porque pensaba ser contador. ¿Va? Cuando ocurrió lo de Malvinas, yo no estaba en Buenos Aires en ese momento, estábamos con mi familia en otro lugar, estábamos de vacaciones. Y cuando lo escuchamos, regresamos a casa asustados porque los demás aplaudían, estaban en la plaza, se veía como estaban con Galtieri, Chocho, todo el pueblo pidiendo que, enloquecido. Pero nosotros los familiares era una cosa diferente, nos comunicábamos entre los conocidos a ver cuál era la situación. Llegó a mi casa y estaba él ahí. Lo cargué, yo le digo, ¿cómo un tipo como vos no vamos a ganar la guerra? Estuvo un día repartiendo las cartas que había traído de los compañeros del crucero, de Morón, de todos los lugares cercanos. Y bueno, fue la última comunicación que tuve con él, la última vez que lo vi, la última comunicación que tuvimos, porque no tuvimos ninguna, por escrito, ninguna comunicación. Él nos había dicho de que pensaba que le habían dicho, a lo que le habían dicho los suboficiales, no los oficiales, los suboficiales que eran los más conocidos, que era difícil que entraran en el barco en combate porque iban, tomaban las islas y regresaban. Y yo le creía y lo alentaba porque yo desde que fui a la escuela en los años 42, que empecé a ir, me inculcaron a mí que las Malvinas eran nuestras como lo son, pero que los gobiernos tenían que hacer un reclamo anualmente por 150 años y que caducando los 150 años, si no se había tomado la posesión, aunque sea por 24 horas, se perdían todos los derechos. Entonces,
hablábamos eso con él y lo alentaba a que fuera, que estaba todo bien, van y vienen. Pero resulta que después cambió la situación cuando Galtieri se sintió un superhombre y con las tropas iba a pelear con la NATO, con todo el mundo iba a pelear, porque estaban ¿cómo te le puedo decir? Las tropas del Atlántico Norte. ¿Sí? Estaban todos. Y las esperanzas que se sentían en ese momento era el triar que se activara, que era de la OEA, que contaban con que Norteamérica iba a estar del lado nuestro porque era integrante de... Pero ellos se quedaron con el viejo socio, y nosotros seguíamos sufriendo porque no teníamos noticias de la Armada. De acuerdo a los informativos, la guerra se contaba de acuerdo a las toneladas que se les hundían a los ingleses. A nosotros nos mataban la gente, pero lo que contaba era lo que se le hundía a los ingleses, que le hundían una fragata y la gente aplaudía como en un partido de fútbol. Yo estaba en un semáforo, él tenía el negocio donde había un semáforo, y se hacían las colas y todos festejaban. Y uno no era que festejaba, sentía cada vez más terror porque estábamos en guerra. Recién se empezó el pueblo a tomar noción cuando nos pidieron los primeros apagones, que en todo el país se hicieron. Que pagáramos la luz por cierta cantidad de tiempo, no me acuerdo si eran 2 horas, 1 hora, se hacían los apagones. Entonces ahí empezaron a tomar conciencia, algunos empezaron a tomar conciencia. Porque acá Gómez Fuente daba las noticias, ya lo único que faltaba es que nos fuéramos a Inglaterra, a invadir Inglaterra, porque íbamos ganando en todos los sentidos. Los llevaban a la televisión neutra y hablaban. Estábamos. Y nosotros los mirábamos al programa y mi mujer lloraba porque era una situación difícil. Hasta que tuvo lo que ocurrió, que tomaron los ingleses, ¿cómo es? Perdón, hasta que le pegaron al Belgrano. Y los primeros que nos dieron fueron los uruguayos. Y nosotros averiguamos telefónicamente porque desgraciadamente de un lugar a otro en esa época, ustedes a lo mejor no lo recuerdan, pero había que pedir las conferencias telefónicas porque no había teléfono y demoraban 1 hora, 2 horas, al sur demoraban 4 o 5 horas. Con el viejo Entel. Claro, para tener, se pedía a la central le decía a uno, bueno, hay 3 horas de demora, 4 horas, 5 horas. Entonces esperábamos esas 5 horas que eran 10 horas para nosotros. Y bueno, ellos nos decían, no, el barco viene navegando al territorio para ser reparado y salir a combatir nuevamente porque están todos en perfectas condiciones. Y los uruguayos dijeron, las primeras balsas, las primeras balsas, no lo pudieron salir cuando se vieron que ya no tenían más después de 1 día y pico, no unas horas, más de 1 día, más de 24 horas. Cuando salieron los aviones que pudieron salir por el viento, que no podrían hacerlo, dijeron de que las primeras balsas las habían encontrado a 50 kilómetros. Quiere decir que ya ellos todos sabían de que se lo habían hundido el barco. Y que los que encontraban eran muertos. Bueno, no sé, vamos a seguir el relato porque era muy largo, pero más o menos en un pincelazo, hubo barcos pesqueros rusos, chilenos, y todos daban que podían estar ahí. Entonces nosotros fuimos al sur, varios familiares, a recorrer, y eran todas mentiras. Tal es así que yo hasta hace 10 años no sabía que mi hijo se había muerto. Yo internamente yo lo sabía, pero oficialmente no se había muerto. O sea que usted me dice que 25 años después de la guerra, todavía oficialmente no le habían informado a usted. Claro. Primero como desaparecido, después como probables muertos porque estaban durmiendo, pero nunca nos dieron de que efectivamente estaban muertos.
porque se empezaron a correr versiones de que había en un manicomio o casa de salud, como le dicen en el sur, que había locos que eran de Malvinas. Después que había en Montevideo aparecieron dos soldados. Después sí que estaban en Rusia con los pesqueros, los rusos desmintieron. Y a usted todos les traen los comentarios. Cuando los muchachos volvieron, nosotros fuimos a Campo Macho porque decían que traían de la Armada también. A las 2 de la tarde fuimos a la Ruta 8 y nos dejaron entrar a los que éramos familiares, directos. Nos dejaron entrar hasta el hospital, pero hasta la puerta del hospital, y ahí salió el médico y decía no pasa nada. Pero nosotros sabíamos que les cortaban las piernas, los brazos. Hubo muchachos que tenían, como él, que había tenido 2 o 3 días de instrucción, y le cortaron los 2 brazos. Estaba el padre ahí. Eran momentos muy difíciles. Y los vecinos, al principio, cuando los buscaban, eran todos, venían a casa porque acompañarnos. Pero cuando supieron que había muerto, ya la cosa fue distinta porque éramos medio leprosos, nos tenían lástima y nosotros no queríamos que nos tuvieran lástima, porque era una cosa que, no sé, al contrario, vos podés conversar y te podés desahogar, y si a vos te esquivan, te ponen en un problema, no sé, eso es lo que nos ocurrió. Y seguimos así hasta ahora. Después yo me vine, porque yo perdí la familia, no la perdí en sí, sino que no se pudo recuperar nunca. Mi hija dejó de estudiar, que era la única hija una hija y un hijo tenía. Nos venimos a Entre Ríos, viví en 5 partes, viví en Córdoba, volví a Buenos Aires, vine a Entre Ríos otra vez, me fui a Buenos Aires, no quedas bien. No quedas bien, porque una cosa es vos ver el cadáver, vos lo velás a un hijo, que es lo que no se espera nunca, uno espera ver los nietos, y aquí no vimos nada, y aparte no nos acompañó nadie, nos dejaron solos, y mal, y bueno, me enteré cómo murió mi hijo, porque yo fui a Comodoro Rivadavia, a donde era el lugar del hundimiento del crucero, que es lo que nos dijeron, pero veíamos el territorio, así que no estábamos en el lugar de donde era el crucero. Hasta en eso nos mintieron, pero igual nosotros arrojamos las flores como las arrojo acá en el río desde que vine acá a Paraná. Y ahí se apareció un muchacho, un hombre grande, canoso, yo lo veía un viejo, y era uno que era el más compinche con mi hijo. Y me dijo, mire, yo fui a su casa, que ya me lo habían contado, a la casa que yo tenía. Dice, miraba la casa y me iba de nuevo a San Martín. Me dijo, no me animaba a decirle, y yo sabía dónde estaba, pero no me animaba. Dice, ahora se lo digo, murió porque él estuvo hasta las 13 de guardia, de vigía, y después fue al dormitorio, y ahí fue donde quedó. Y los otros muchachos que estaban con él, yo los había visto, pero no les podía preguntar porque Alturria, que era de Morón, había sido quemado con petróleo, con combustible. No había quedado bien y no lo vi más. A muchos no lo vi más porque como yo me fui de Buenos Aires, me anduve dando vueltas y ellos también no quedaron bien, así que no nos vimos. Hasta ahora, y ahora lo que nos duele a nosotros, a mí personalmente y a muchos de los familiares, es que han ido a identificarlos, y todos sabemos que los nuestros no están, y los que estaban combatiendo, la mayoría de las tumbas están vacías, y en una tumba puede haber huesos en 3 tumbas puede haber huesos del mismo individuo. Entonces, ¿qué van el premio Nobel con una de las madres y otros de derechos humanos a ver que los NN no son NN, son hombres que pelearon y defendieron la patria? Mi hija yo no fui porque no quiero sacar pasaporte, ella fue y a una cruz le puso el collar, y para ella, ahí está el hermano. Entonces no pueden venir ahora a hacer un negocio, porque estoy seguro que es un negocio. Y no sé por quién está fogoneado,
Pero resulta que en estos pocos meses ha habido varios indicios de que estamos volviendo a la época de Menem o anterior. Porque anoche estaban dando una denuncia que hay, está entrando el gas, un barco de el remolcador de una compañía es argentina, pero contratada, ganó la licitación una empresa que está haciendo perforaciones en las Malvinas, que por ley está prohibido. El no me sale, Stanley, la secretaria, la ministra de Desarrollo Social, saca las Malvinas del mapa. Y encima el apellido que es un... claro. Bueno, lo que él quiere decir, y siempre lo hablamos en las reuniones, pues nos juntamos a comer, a compartir algo. La ministra de Desarrollo Social fue una de las primeras que sacó las islas del mapa, ¿sí? Y después fue ese Ministerio de Modernización, saca a Argentina con las islas, pero en vez de ponerles Islas Malvinas, le pone Falkland, ¿sí? Otro golpe más, digamos, más que nada a los familiares y a nosotros los veteranos. Y en el día de ayer o antes de ayer, el ANSES vuelve a sacar la República Argentina sin las Islas Malvinas. O sea, son golpes, vos fijate, a 35 años sigue el proceso desmalvinizador. O sea, este gobierno, uno se indigna mucho con este gobierno porque lo que está haciendo parecería de que lo está haciendo a propósito. O sea, no estamos malvinizando. Es increíble de que nuestras islas, porque son nuestras, no figuren en el mapa, y eso, digamos, es lo que él medianamente, digamos, lo ayuda a Carlos para que pueda expresarse. Sí, porque me da bronca. Me da bronca, entonces por eso es que me pongo así. Me da bronca porque no son los loquitos de la guerra, no son los pobres muchachos que muestran en las películas. Desde el momento que fueron allá, empuñaron el arma, algunos sin ninguna intrusión, se convierten en hombres porque fueron a matar o que los mataran. Y debo aclarar que yo no le tengo ningún resentimiento a los que vendían en el barco que hundieron al Belgrano, ni a los soldados, porque ellos venían a matar o venían a morir como estaban los soldados de acá, fueron mandados. Es una cosa que van a pelear, todas las guerras fueron por intereses y esta fue por ciertos intereses. Pero nosotros reclamamos lo nuestro, ellos reclaman, los piratas siempre reclaman, quieren tener el territorio y la base hacia la Antártida. Son muchos los intereses que están luchando. Y tenemos que agradecer ahora, hace unos cuantos años, que el pueblo, no en el momento del Mundial de Fútbol, de ese año, porque ese año, en el 82, había gente que estaba con Galtieri para que siguiera la guerra. Y después estaba desconforme porque se había perdido, como estaba desconforme el ejército. Pero ahora estamos todos agradecidos porque el pueblo... Todos están de acuerdo con lo que se hizo, o no con lo que se hizo, sino con malvinizar, con que eso fue siempre nuestro. Carlos, ¿el nombre de su hijo es? Carlos Ignacio. ¿Cómo lo recuerda cada vez que llega esta fecha? Y yo como padre tengo que recordar, como flor de tipo, ¿va? Había terminado el comercial, él me ayudaba a mí en el negocio, me llevaba los libros. En esa época los contadores firmaban nomás. Así que me llevaba los libros y trabajaba en el negocio. Éramos los cuatro, trabajamos y era un tipo laborador. Por allí, en muchos casos, muchos jóvenes cuando le tocaba el servicio militar obligatorio era como que se sentían mal, lo sentían como un año perdido, o como que no les gustaba ir, digamos. ¿Y en el caso de Carlos? Sí, no le gustaba ir. Yo decía que convenía que fuera,
porque a todos les conviene, pues, yo lo veía por el trato, a mí me tocó en el año 56, la idea que tenía era esa, muchos creen que no, pero yo lo pienso lo que yo pensaba en ese momento. Este, Porque en el ejército en esa época te enseñaban hasta a robar, tenías que robar porque es sencilla, claro. Pero había mucha gente que le servía. Yo lo hice en Tandil, y en Tandil uno cree que como es provincia de Buenos Aires está mejor que acá, y no era así. Yo soy de Tala, nacido en Tala. No era así, había gente que no sabía leer ni escribir. El comedor, todos los días a la tarde, había más gente en el comedor que los que estábamos en la sala, en el patio en la plaza de armas, porque iban a la escuela, les enseñaban el catecismo. Tal es así que ayer contaba yo que había unos muchachos que estaban en el horno de ladrillo, les dieron la baja, no se querían ir, porque estaban mejor en el horno de ladrillo que en la casa. Claro, era por las necesidades que había. Bueno, pero él tuvo posibilidades de que yo en parte por ahí me siento culpable, porque iban a hacer un cambio con uno que estaba en la ESMA, con un soldado. Y yo trabajaba cerca de la ESMA, yo trabajaba enfrente al Cuerpo 1, en calle Santa Fe y Juan B. Justo. Aparte de tener negocios, yo trabajaba en el gobierno, era en el ferrocarril. Bueno, resulta que ahí hubo varios centinelas que los mataron, era en la época de guerrillas y qué sé yo, y la AAA y toda esa macana que había habido, y los mataban. Entonces digo, ¿qué te vas a pegar un tiro? Andate por el grano que está en el barco, pero está seguro. Y me hizo caso porque al final era obediente. Si hubiera sido otro, dice, no, me quedo aquí y listo. Y yo tengo casos de muchachos que estaban en mecánica de la Armada en esa época, y otros que tenían que ir a Malvinas y sin embargo del barrio, no de lejos, se fueron al Uruguay. No lo veo como una cosa correcta lo que hicieron, no por lo que me pasó, sino que no me pareció en el momento, porque se hubiera podido tomar la misma determinación. Pero mi hijo no me hubiera aceptado tampoco, porque gracias a Dios era un tipo correcto. ¿Lo soñó volver alguna vez, Carlos? Hasta que me dijeron que estaba muerto, sí tenía esperanza. Porque yo no me decían que podía estar, iba. Mi mujer no se recuperó nunca, para mejor no podía llorar, así que entraba en estado de coma, 2x3. Se quedaba muerta, se desmayaba. Lo soñé, y soñé como hubiera podido estar formar una familia. Bueno, ya volvemos, Carlos. Ángel, en el caso suyo le tocó estar, si no me equivoco, en Zapperhill, ¿no? Sí, cerca de Zapperhill, fui con el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de la Tablada, fui como soldado. Un poco de instrucción, ¿no? Había sido incorporado el 1 de marzo del 82 y el 12 de abril estaba pisando Malvinas. Y sí, estuvimos entre Zapperhill y Monte Williams, fue la ubicación de la compañía nuestra. Así que bueno, fueron momentos de una historia de vida muy, muy linda. Hoy lo veo como algo muy lindo, más allá de que en ese momento fueron momentos muy duros, momentos de ir aprendiendo sobre la marcha, ir viendo de qué manera podíamos sobrevivir, aprender a hacer una supervivencia, algo que todavía prácticamente no lo habíamos iniciado, digamos, en lo que es en la parte de la instrucción militar, ¿no? Pero yo creo de lo que decía Carlos, vos una vez que empuñás un arma dejás de ser chico para pasar a ser un hombre. Y eso creo que es lo que sentimos todos los soldados que estuvimos allá. Sabíamos que una vez allá sabíamos cuál iba a ser
digamos, la fortuna o matar o morir, digamos, eso era lo que uno pensaba. Sabíamos de que si el inglés lo tenías enfrente, o actuabas primero o el inglés te dormía, ¿no? Hablando. Entonces, fueron momentos muy duros, de soledad, de falta de, digamos, para definirte, la guerra es la miseria más peor miseria humana que puede pasar el ser humano, ¿no? Uno no le desea a nadie la guerra y bueno, ojalá que nuestro país no vuelva a entrar en guerra, no. Es muy difícil y después lo peor es de volver escondido como volvimos escondidos, olvidados. Empezó el proceso desmalvinizador de Malvinas y hasta el día de hoy, bueno, estamos luchando, estamos peleando por nuestros derechos, por nuestros reclamos, que son justos porque justo para una calidad de vida o para una salud integral importante en nuestra vida. Se nos mueren muchos compañeros al momento de la fecha de fines de febrero, principio de marzo, tenemos cerca de 30 compañeros muertos, uno de ellos por suicidio, en la ciudad de Corrientes, ¿sí? De Mercedes Corrientes, y cada vez que se te muere un compañero es parte de tu cuerpo, de tu vida que la vas perdiendo, ¿no? Hace poco se murió un compañero de Buenos Aires que estuvo acompañando una de las luchas más importantes que tuvo el movimiento de veteranos de guerra, que fue la Carpa Verde, que se había instalado el 12 de mayo del 2004, y él fue uno de los primeros que estuvo ahí acompañando, digamos, a uno de los referentes. Y hoy por hoy el vago, este compañero Ariel Aramendia, digamos, no lo tenemos más. No lo tenemos más por un simple problema de ACV con 53 años y por la falta de atención digamos, del Estado y de la parte que le corresponde, en este caso a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que abandonaron desde un primer momento, como decía Carlos, desde el 14 de junio que nos rendimos, nos dejaron prácticamente abandonados. Así que... ¿Usted, Ángel, sabía, digamos, con su edad, siendo recién incorporado a la fuerza, sabía que iba a una guerra? ¿Le dijeron que iba a una guerra o usted iba a hacer un ejercicio militar nada más? No, sabíamos de que íbamos a Malvinas, sabíamos que íbamos a una guerra que todavía no sabía si se iba a iniciar, porque la idea era ir a cubrir un poco Malvinas sin saber si en realidad íbamos a entrar en combate, ¿no? Claro. Digamos, era un festejo dentro del regimiento muy festivo, ¿no? Cantar canciones populares como en la cancha contra los ingleses, digamos, y yo recuerdo una de las cosas que me pasó estando ahí dentro del regimiento, alambre de por medio, fue que había venido mi hermano a verme para ver si en realidad me iba o no, porque un primo mío, un soldado viejo, viste, más pillo, se había escapado del regimiento esa noche, se volvió a la casa, pasó por la casa de mi vieja, cerca a las 2 de la madrugada, y le dijo a mi vieja de que yo me iba a Malvinas. Y mi hermano fue y me fue a preguntar si era verdad. Y siempre recuerdo y me decía, no, pero vos no tenés que ir a Malvinas, me decía. Le digo, ¿y por qué no? No, pero ¿cómo te vas a ir? Dice, sos joven, dice, no. Mi hermano es 2 años mayor que yo y me decía, bueno, podés ir, pero recordate a mi papá, mamá, me decía. Le digo, por eso mismo voy, le digo, por ello, por vos, le digo, por lo que significa. Y aparte, imagínate, 18 años, me sentía el superhombre, iba a pelear contra el imperialismo, me iba a enfrentar al imperialismo, digamos, y más allá de que uno tenía una ideología, decía, bueno, wow, esta es mi oportunidad de pelear en contra de ellos. Bueno, cuando llegamos allá, el 12 de abril, en realidad ahí empezó la realidad de lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no? Una guerra que no fue preparada, una guerra que la hicieron
quisieron tomar como propia los militares, cuando en realidad fue una guerra que ni siquiera fue, digamos, pensada para desarrollarla, ¿no? Recordemos de que la idea, como decía Carlos, era ir a Malvinas, ocupar el lugar, hacer el reclamo por los 150 años que se perdían por la ocupación e izar las banderas argentinas, la inglesa y la de la ONU, y entrar en proceso de negociación. Y recordemos que cuando Galtieri se siente con esa plaza llena, ¿no? Creo que fue para tipo 10 de junio, así, que fue una de las que más gente llevó, se encontró con que no podía volver más, dar marcha atrás. O sea, y ahí fue cuando salió a decir, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Pero claro, porque se pensaba, no sé de quién era, que en realidad él pasaba a ser un referente del país o un líder, que nunca lo fue y quedó demostrado en el informe Rattenbach de que tanto él como todo el generalato que hubo no fueron capaces de llevar adelante esta gesta de Malvinas, ¿no? Esta guerra que nos llevó a la pérdida de muchos compañeros, hermanos, a los que, digamos, que este informe declara de que fueron culpables el generalato y tanto de la derrota como de lo que pasó en Malvinas, lo que pasaron los soldados, donde hubo compañeros que fueron estaqueados, torturados, ¿sí? Entonces, dentro de aquel que se quiere informar, el informe Rattenbach habla, Carito, de quiénes fueron condenados, digamos, por la Junta por el proceso militar, de quiénes fueron los culpables de la guerra, ¿no? Ángel, en 2 minutos te pido un resumen. ¿Cómo fue esa vuelta a Malvinas después de más de 20 años? En este caso ya la vuelta a un lugar de paz. Sí, volví en el 2012. Nos sabemos juntar con unos compañeros de la compañía, todo clase 63, ¿no? Que habíamos decidido compartir un asado, habíamos decidido volver a Malvinas. De los 25 que nos habíamos juntado, habíamos dicho que más o menos 20 iban a volver a Malvinas, ¿no? Dentro de esos 20 yo era uno de los que no quería volver por el tema de lo que decía Carlos, el pasaporte, ¿no? Y pasando los años, porque habían sido a los 25 años, compartir un asado, y habíamos quedado que a los 30 años íbamos a ir. Nos quedaba tiempo para el que quería ir de acomodarse, de crear un plan para poder ir y todo eso, ¿no? En la parte económica más que nada. Y cuando vi que mi decisión de ir fue cuando vi que algunos de estos compañeros que querían ir quedaron en el camino. Uno falleció en un enfrentamiento, era policía, en un enfrentamiento con ladrones, y el otro falleció por un cáncer que tuvo. Entonces dije, ¿quién soy yo para prohibir irme a Malvinas cuando hubo compañeros que no pudieron ir, ¿no? Entonces ahí cambió mi postura de ir o no, porque si yo no ingreso con pasaporte o no, la parte política no va a cambiar nada, pero sí va a cambiar para mi interior, ¿no? Para mi parte ayuda de decir de que podés cerrar un círculo, ¿no? Fue muy, muy emotivo volver a pisar, fue me volvería a ir, te digo, porque nunca me fui. Yo siempre digo, nunca nos fuimos. Creo que nunca me fui de Malvinas, así que siempre volvería. Y volver a recorrer esos lugares, creo de que es volver a recordar y hacer un flash de tu vida y demostrar. Vos sabés que ahí demostramos los 5 compañeros que fuimos, de que, digamos, lo que es inmensamente lo que es Malvinas. Vos la mirabas y uno tenía antes de volver, esa vaga imagen de que los lugares, suponete, de que donde estaba un compañero, a donde estaba el otro que quería ir a otra sección, había 300 metros. En realidad no había 300 metros, había casi 1,5 kilómetros de distancia y lo tenías que recorrer, ¿no? Y después otra de las cosas que nos sorprendió fue empezar a recorrer esos lugares, porque fuimos recorriendo el lugar según donde habíamos estado, en la posición del primero, había que buscar la posición porque no recordábamos bien el lugar, a ver si podíamos encontrar nuestras posiciones.
Y llegado un momento, habíamos caminado como 2 horas y dijimos, no, loco, vamos a descansar un poco. El cansancio nos llevó a descansar un rato y a pensar también, decir, wow, le digo, qué bárbaro lo que hicimos, y no nos damos cuenta de lo que hicimos, ¿no? Porque recuerdo de que subíamos, bajábamos, subíamos con cajones de municiones, volvíamos a bajar, no estábamos, en un momento no nos llegaba la comida, comíamos cuando podíamos alguna ración fría, cuando podíamos comer algún que otro cordero que matábamos, compartíamos, ¿no? Y nunca dijimos vamos a quedarnos acá, vamos a tirarnos acá, siempre se avanzó, se hizo lo que pudo y digamos la fuerza que teníamos para sobrevivir, ¿no? O sea, hasta qué punto uno ve esas cosas, los límites humanos, y dijimos, chau, todo lo que dimos, y nunca nos dimos cuenta en realidad de lo que pudimos, que de lo que dimos y de lo que pudieron nada. Otros, ya te vuelvo a decir, dieron su vida por esto, y para mí fue muy groso eso de decir todo lo que dimos, y recién a los 30 años me di cuenta de que en realidad habíamos dado más de lo que uno podía, ¿no? Ángel, muchísimas gracias por lo hecho en el año 1982 y por siempre tener la bandera de Malvinas en alto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, el gusto es nuestro, el gusto es mío, y yo creo de que, bueno, la vida me dio la posibilidad y Dios de volver para hacer esto, de reivindicar Malvinas y nunca bajar la bandera, más allá de nunca arriarla, ¿no? Nunca arriarla, y digamos, y por los que quedaron, conservar ese espíritu malvinense de ir legándolo en nuestros hijos, en nuestros nietos y los que vendrán, ¿no? Hasta que un día en realidad, por derecho y por la razón que nos corresponde, por territorio, la bandera argentina vuelva a flamear en nuestras Islas Malvinas. Muchísimas gracias. Don Carlos, muchísimas gracias. Y me queda una pregunta. Usted es creyente, ¿no? Desde entonces. Eso también le ayudó muchísimo a llevar adelante, a paliar esta situación. Sí, a mí me ayudó, y aparte de eso, los muchachos me ayudaron mucho, porque fue donde me estacioné. Me hice integrante de un centro de veteranos. En esa época no eran los centros, se reunían en donde se podía, y yo tenía un medio de transporte que para llevarlo, así que yo andaba con muchachos que ahora tienen un centro aparte, que es el Sesimer, pero como ellos están adelantados de las provincias, los uníamos. Y después llegó el momento de los familiares, que muchos no querían saber nada. Había una señora en Oro Verde que, para convencerla del hijo, el hijo era un suboficial, que quedó allá también, y empezamos a recorrer la provincia con los familiares, y así fue, y después se pudo lograr de que en forma racional se fueran 2 veces, 3 veces fueran a Malvinas. De a poco, un poquito de acá, otro de Santa Fe, qué sé yo, que se consiguieron los viajes. Así que a mí me ayudó, la que no se recuperó nunca fue mi mujer. A pesar que me acompañó a todos lados, digamos, a todos lados, pero no di caso. No, era el regalón. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por recordarlo, y que lo recuerden los demás, que los ingleses tienen una espina que son las cruces que están en el cementerio de Darwin.